Hola, muy buenas noches, comunidad de prepa en línea. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de la unidad 3 del módulo 5 de recursamiento. Bueno, pues estamos, como decíamos, en la unidad 3 y vamos a recapitular un poco lo que habíamos estado planteando en la sesión de este miércoles que pasó, en donde vimos que había dos tipos de investigación: la investigación pura y la investigación aplicada. Y decíamos que la investigación pura es aquella que nos invita a acrecentar nuestro conocimiento, mientras que la aplicada es aquella que busca la solución a un problema determinado, ¿cierto? Entonces, eso seguramente ya quedó claro porque lo explicamos bastante detalladamente. Sin embargo, tenemos ahora la parte de las técnicas de investigación. ¿Y las técnicas de investigación qué son? Bueno, son formas en las que vamos a llevar a cabo la recolección de nuestros datos para comprobar la hipótesis que generamos ante un problema de investigación. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que queremos comprar un carro. Entonces, tenemos ahí ya el planteamiento de esta situación. ¿Cuál va a ser nuestro problema de investigación? Bueno, podríamos plantearlo como cuál sería el mejor carro para nosotros. Esto implica ya algunas cosas. Por ejemplo, considerar elementos como nuestro presupuesto, también nuestras necesidades, porque decíamos también que sería pues bastante descontrolado el comprar un auto de lujo si lo que nosotros necesitamos son transportar lechugas o garrafones de agua, ¿no? Entonces, eso pues no iría acorde con las necesidades. Pero bueno, la pregunta de investigación aquí sería, ¿cuál es el mejor carro para nosotros? Ya tenemos este elemento interrogativo y ahora la hipótesis la vamos a plantear en función de una posible respuesta. Por ejemplo, hemos visto tal vez algún modelo que nos ha llamado la atención y que pensamos que de alguna manera podría funcionar para satisfacer nuestras necesidades, ya sean, repito, por ejemplo, transportar a la familia o llevar una carga o utilizarlo como taxi o como simple medio de transporte para desplazarnos a otro trabajo. Cada una de estas necesidades implica necesariamente que el modelo debe de cambiar. No puede ser el mismo modelo para satisfacer todas las necesidades, sino compraríamos un camión para llevar a nuestros hijos a la escuela, ¿no? Entonces, nosotros al plantear una hipótesis vamos a seleccionar, por ejemplo, un modelo en específico. Entonces vamos a decir que lo que necesitamos nosotros es transportar mercancías y entonces necesitamos una camioneta pequeña porque las mercancías que transportamos no son muchas, a lo mejor son garrafones de agua o cajas con legumbres, etcétera. Podría ser muchas cosas. Pero el chiste es que nosotros vamos pensando en el tipo de automóvil que requerimos en función de las necesidades que este automóvil tiene que cumplir. Entonces nosotros cuando generamos una hipótesis decimos, este modelo podría ser el que nos sirva mejor a nosotros y entonces es el que vamos a comprar. Aquí podríamos detener el proceso cuando logramos la hipótesis y proceder directamente a comprar o adquirir el automóvil. Sin embargo,
esto no cumpliría los requisitos de lo que es una investigación. La hipótesis tiene que ser comprobada. O sea, no podemos plantear la hipótesis como si fuera la respuesta definitiva, porque la hipótesis en realidad es un supuesto. Nosotros suponemos que este modelo podría ser el que satisfaga nuestras necesidades. Si nosotros procedemos directamente a considerar la hipótesis como la solución al problema, ¿qué es lo que va a pasar? Que la probabilidad de error es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que podamos nosotros asegurar que esa hipótesis es la correcta? Bueno, lo que podemos hacer es proceder a elaborar una investigación real. ¿Cómo va a ser una investigación real? Bueno, pues una vez que tenemos la hipótesis, vamos a ir tal vez a la página, digamos, a la página de internet de los modelos de automóvil y vamos a ver las características de ese automóvil en particular. A lo mejor es de un tamaño que resulta ser más pequeño que el que necesitamos, o a lo mejor es más grande, o a lo mejor gasta más gasolina, o a lo mejor se descompone más fácilmente, o a lo mejor es muy caro en comparación con otros parecidos de otras marcas. Pero eso, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, pues ese conocimiento no nos va a llegar directamente a nuestras cabezas, ¿verdad? Vamos a necesitar investigar. Ahora, habíamos dicho que tenemos 3 técnicas de investigación justamente relacionadas con esto. La primera es la investigación documental. Y la investigación documental, como su nombre lo indica, lo único que nos va a servir para hacer la recolección de datos es ir a documentos. ¿Cuáles documentos? Bueno, podemos buscar en este caso, por ejemplo, las páginas de internet de los modelos de los automóviles que nos interesan, ¿sí? Entonces vamos a ver sus características. La información documental para los trabajos que nosotros vamos a hacer aquí en la prepa en INE, pues generalmente van a ser de este tipo. Vamos a buscar en internet artículos, videos, etcétera, porque ya hemos visto también que un documento no es solamente una hoja escrita, sino que un documento es todo aquello que tiene documentada la información que nos interesa. En ese sentido, un archivo de audio puede ser un documento, aunque no sea un texto. Lo que pasa es que tendemos a asociar documento con algo físico, algo material, una hoja de un libro, una hoja de un acta o una hoja de algo. Pero esta idea es equivocada y debemos de modificarla porque cada vez nos enfrentamos a documentos de diferente tipo ahora con las tecnologías digitales. Pues necesitamos ampliar también nuestra noción de lo que es un documento. Y bueno, en este sentido ya también hablamos bastante de la información, de la investigación documental, perdón, y creo que ha quedado bastante claro que esto se refiere únicamente a buscar datos dentro de documentos. Pero eso lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa, ¿verdad? Hay, sin embargo, otras formas de investigar. Vamos a suponer que ya hicimos una investigación documental acerca de los modelos de automóvil que nos podrían servir y que hemos llegado a la conclusión de que hay no solo uno, sino 2 o 3. ¿Qué es lo que va a proceder? Bueno, tenemos otra técnica de investigación muy importante que es también muy usada, que se llama la técnica de investigación de campo. Se llama de campo porque ya no lo hacemos desde la comodidad de nuestra habitación, como en la búsqueda documental o la investigación documental, sino que vamos a tener que salir a la calle. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este caso en particular? ¿Cómo se llevaría a cabo una investigación de campo? Bueno, pues vamos a buscar, por ejemplo, las agencias donde se encuentre el modelo de automóvil que nos interesa
y vamos a ir directamente a esas agencias. Y ahí en esas agencias vamos a solicitar información de primera mano, es decir, de los asesores en ventas, y vamos a revisar el modelo. Incluso esto es una situación real, porque si tú vas en algunas agencias, incluso te dan lo que se llama la prueba de manejo. Seguramente has oído hablar de ella. ¿Qué es la prueba de manejo? Pues es para ver cómo te sientes tú manejando ese modelo de automóvil. Entonces, esto te da una información súper diferente a la que solamente podrías obtener si revisas la página en internet, ¿no es cierto? Porque aquí ya estamos hablando de experiencias. Estás teniendo una experiencia directa al ver el modelo, al tocarlo, al interactuar con él, ver qué tiene. A ver, a lo mejor a algunas personas les interesa que tenga radio, ¿no? O que tenga lámparas interiores, o que sea automático, cosas por el estilo. Y entonces lo que va a hacer es que al interactuar con el objeto real, va a tener información distinta o más ampliada que aquella que solamente tendría extrayendo datos de la página de Internet. Entonces, esta técnica de investigación nos permite enriquecer en un momento dado el planteamiento de la investigación documental, porque nos aporta datos de primera mano, es decir, experiencias directas al interactuar con los objetos. Ahora, sí puede ser complementaria a una investigación documental, pero no necesariamente tiene que ir acompañada una de la otra. La investigación de campo puede ser completamente independiente. Vamos a suponer en otro caso, ya no el de los automóviles, vamos a suponer en otro caso que lo que nos interesa es saber qué tipo de aves hay en el parque local. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahí no tenemos información documental. Vamos a buscar en internet y va a ser bien frecuente que no va a haber información. O sea, podemos encontrar tipos de aves que hay tal vez en la región, pero no tipos de aves específicamente en el parque, no sé, que está en la esquina de la casa. Eso va a tener que ser diferente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, pues vamos a tener que tomar una libreta, nuestra gorra, unos binoculares, una cámara fotográfica. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir directamente al parque. Ahí no tenemos información de referencia, ¿vale? Vamos a ver qué tipos de pájaros hay. A lo mejor vamos a tomarles una fotografía, vamos a ver cuántos hay también, porque a veces hay de distintas especies, pero unos son más comunes que otros, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México son muy comunes estos chiquitos, color gris, pero hay de dos tipos, unos que son como marmoleados, como de dos, colores distintos mezclados, y otros que son bien uniformes. Entonces, pero son muy comunes los dos, ¿no? También, por ejemplo, las palomas. Entonces, lo que vamos a hacer al final del día es que vamos a documentar, y fíjate, ahí nosotros vamos a aportar los datos. Por eso es que la investigación de campo generalmente es anterior a una investigación documental, porque la gente que hace investigación de campo y experimental es la que aporta los datos de primera mano, ¿sí? Es la primera que experimenta ciertas cosas. Entonces, en este ejemplo de las aves de nuestro parque de la esquina, está muy claro. ¿Por qué? Porque nosotros, al no tener información, necesitamos adquirirla por nuestros propios medios. Entonces, vamos a ir y vamos a investigar y vamos a tomarle foto a las aves y luego, ya con esas fotografías, después de un tiempo razonable de estar observando, vamos a ir y vamos a clasificar. Y eso sí lo podemos hacer también en Internet, porque ahí están todas las especies de aves que se conocen hasta el momento. Entonces podemos decir, mira, en el parque aquí local hay aves de este tipo y de este otro tipo y aquí. Y entonces vamos a hacer un recuento, ¿no? Y vamos a decir, pues la conclusión, ¿no? Al final de nuestra investigación va a ser que en el parque local hay determinados tipos de aves que son estas y estas y estas. Entonces eso va a estar súper bien.
Pero lo importante aquí es que nosotros somos quienes salimos al campo, no sé, aunque sea la calle, aunque sea todo de concreto, pero decimos que salimos al campo porque estamos ya fuera de la comodidad de nuestro hogar, ¿no? Tenemos que ir a buscar los datos duros en otra parte que no en los documentos. Entonces, bueno, este es otro tipo de investigación, ¿no? Finalmente tenemos la investigación de tipo experimental, que seguramente por su nombre te vendrá a la cabeza a un equipo de personas, ¿no? Con bata y en laboratorios, etcétera, haciendo experimentos. Pero en realidad, esto más bien es una idea que nos viene de las series de televisión y de las películas, porque justamente la palabra experimental tiene que ver con el hecho de vivir una experiencia, ¿sí? ¿En qué se diferencia de la investigación de campo entonces? Porque en la investigación de campo decíamos que tenemos que ir a recolectar los datos duros y nosotros vamos a registrarlos. En la investigación experimental también se hace eso. O sea, nosotros vamos a registrar los datos duros, solamente que aquí se trata de una experiencia concreta e individual. Me explico. Vamos a suponer que nosotros queremos, ahorita que es el 15 de septiembre, vamos a suponer que pues ya no alcanzamos chiles en nogada, porque todo el mundo quiere chiles en nogada, y entonces decimos, bueno, pues vamos a hacerlos nosotros, ¿no? Y entonces nos armamos de valor y vamos al súper o al mercado o a donde sea y compramos los ingredientes. ¿Qué hacemos? Bueno, bajamos tal vez una receta de YouTube o vemos la receta de la abuela o cualquier cosa, pero la cuestión aquí es que nosotros vamos a tener que hacer las cosas. En este caso es una experiencia concreta, que es elaborar un chile en nogada. Entonces, esto va a requerir distintos pasos y distintas etapas, cada una de las cuales está bien organizada. ¿A qué me explico? Cuando te dan una receta para hacer un chile en nogada, empezamos con lo básico, los ingredientes, ¿sí? Cuando sales al campo, no sabes qué vas a encontrar y vas a registrar lo que puedas, ¿sí? Muchas veces las investigaciones de campo por eso son imprecisas y se requiere que luego o posteriormente otras personas validen esos datos. Pero en el caso, por ejemplo, de la elaboración de un chile en nogada, sigue unos pasos muy específicos que tienes que seguir para poder llegar a la conclusión, o sea, al chile en nogada. Entonces, lo primero que tienes que hacer, pues, es conseguir los ingredientes. Lo segundo es que tienes que aprender a pelar los chiles, y cocinarlos bien, y luego tienes que preparar el relleno, y luego tienes que preparar la salsa, y cada uno de estos elementos tiene pasos precisos. ¿Qué es lo que generalmente pasa? Bueno, lo que generalmente pasa es que la primera vez que hacemos algo, no suele como ser la mejor, ¿sí? O sea, te acercas en el mejor de los casos, pero pues como que no salen muy bien las cosas. ¿Por qué? Porque el estudio experimental además tiene esta característica de que se va mejorando a medida que se va repitiendo, ¿sí? La gente que tiene mucha habilidad para guisar, para preparar cosas, para reparar cosas, para hacer arte, para hacer música o para tocar música, etcétera, no amaneció un día, abrió los ojos y vio que ya podía hacer las cosas. Por eso es que dicen que la práctica hace al maestro. Y eso es cierto. ¿Por qué?
Porque a medida que tú vas repitiendo estas experiencias, vas obteniendo información que te va ayudando a mejorar la siguiente vez. En el caso, por ejemplo, de los chiles en nogada, vamos a suponer que tú seguiste la receta, pero el chile te quedó durísimo, ¿no? Casi, casi como si estuviera crudo. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Bueno, seguramente aprendiste que tenías que mantenerlo en el fuego o cocinarlo un poco más. A lo mejor como era la primera vez, dijiste, bueno, nada más lo pongo al fuego rápido, lo pelo y ya con eso es lo que me dice la receta, ¿no? Entonces, esa información, aunque te haya salido horrible la primera vez, te ayuda a encontrar la siguiente vez un punto más cercano al que quieres tú como lograr como objetivo, ¿sí? Entonces, el método experimental no es el método de tener materiales de laboratorio y una bata y hacer experimentos raros. El método experimental lo vives todos los días. Cuando estás aprendiendo a manejar, eso también es muy, muy común. ¿Por qué? Porque te montas al carro, tienes algún poquito de información, ¿no? ¿Cuál es el freno? ¿Cuál es el acelerador? Etcétera. ¿Y qué es lo que vas haciendo? Vas aprendiendo con cada vez que te subes al carro y lo prendes y lo echas a andar, vas aprendiendo algo nuevo que te ayuda a mejorar la siguiente vez, ¿sí? Entonces, esta característica de ir mejorando a medida que repites las experiencias es fundamental para el método experimental. Eh, entonces, una cuestión que debemos de tener en cuenta también es que en el método experimental es importantísima la parte de la actitud. Si tú te rindes a la primera que no te salen bien las cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que ya no vas a poder mejorar a la siguiente, ¿no? Si intentaste hacer chiles en nogada una vez y te salieron espantosos, como seguramente a todo el mundo le salen la primera vez que los intenta hacer, pero si dices, bueno, pues ya estoy negada o negado para hacer chiles en nogada, yo no nací para cocinero, etcétera, y lo abandonas, entonces ya esa información se pierde, ¿sí? Pues ya no es necesaria. Pero si insistes, vas a ver que vas a llegar a un punto en el cual las cosas te van a empezar a salir cada vez mejor, ¿sí? Pues también se trata de que observes, ¿no? Por eso es un método, ¿no? Una investigación, no es que cada vez que repites la experiencia, pues lo haces como Dios te dé a entender. No, o sea, vas observando. A ver, la primera vez que me salió mal. Pues que me quedó muy duro el chile. Bueno, entonces lo registro, ya sea en escrito o en mi mente, pero lo registro, ¿no? Entonces a la siguiente tengo que trabajar un poco más en esta parte para que me quede mejor. Que la salsa quedó súper aguada o muy diluida, etcétera. Entonces, ¿qué hago la siguiente vez? Bueno, le pongo menos de esto o le pongo más de aquello. ¿Me entiendes? Cada vez que repitas estas experiencias, vas a ver que aunque todavía no te salgan como quieres, cada vez te salen mejor. Y va a llegar un punto en el que vas a lograr el objetivo. Entonces, bueno, lo importante del método experimental es que se diferencia del método de campo, uno, en que el método de campo sale directamente a la calle, sale directamente al campo y busca datos muy brutos, ¿no? A través de observaciones, a través de registro de situaciones o de fenómenos. En el método experimental, no, pues también lo puedes hacer en la cocina, ¿no? No tienes que ir a ningún lado, pero lo importante es que se trata de un hecho concreto sobre el cual vas a tener la experiencia, ¿sí? Y este hecho concreto puede ser algo que tenga que ver con obtener información para mejorar u optimizar un procedimiento, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo que hacen los laboratorios, pues es que optimizan los procedimientos para obtener mejores
medicamentos, ¿no? Y ahí están las personas haciendo investigación, porque no basta nada más con inventar algo o descubrir algo, sino que también hay que ver en qué medida se puede mejorar, puede ser más rentable, más económico, puede llegar más al alcance de las personas, no hacer reacción alérgica, etcétera. Son muchísimas cosas. Entonces, esa investigación no termina tampoco nada más con que ya me salió y ya lo logré y pues mucho gusto en haberlos conocido, ¿no? Sino que realmente sigue y sigue el proceso. Entonces, tenemos así tres fuentes de información muy importantes, cada una con sus propias características, cada una con sus propios elementos y pues aquí la que nos va a nosotros a ayudar mucho o a servir mucho, pues va a ser la investigación documental, ¿sí? La investigación documental va a ser nuestra base, es la que nosotros vamos a utilizar más que nada, pero está muy bien y es muy importante que no hagas a un lado las otras dos, porque las otras dos, con los ejemplos que te di, sirven mucho para la vida cotidiana, ¿sí? Sirven mucho para que tú puedas comparar información desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista y te des cuenta también de lo que pasa en tu entorno. Entonces, también si quieres hacer algo, pues te das cuenta de que cada vez que repitas una experiencia, pues va a salir ligeramente mejor, ¿no? A veces esto toma tiempo, pero pues hay que tener también un poco de paciencia. Ahora, lo que hemos dicho ya son los tipos de investigación y las técnicas de investigación. Pero estos tipos y estas técnicas de investigación se enmarcan dentro de lo que es un proceso o un protocolo de investigación. Y este proceso, protocolo de investigación, es lo que nosotros solemos conocer como el método científico. Seguramente ya has oído hablar acerca del método científico. ¿Qué es el método científico? Bueno, el método científico es una forma de actuar que nos ayuda a encontrar la solución a un problema o la respuesta a una inquietud. Obviamente ya adelantamos cómo podemos solucionar un problema o responder una pregunta cuando vemos que tenemos tres técnicas de investigación, las cuales, aplicadas a distintos elementos, desde luego, nos ayudan a encontrar la información disponible para realizar algo, responder algo o mejorar un procedimiento. Obviamente todo esto inicia con la formulación de un problema, ¿sí? ¿Cómo se formula un problema? Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? Y hay que tenerlo muy en cuenta porque eso funciona para nuestras actividades y de hecho es una pregunta que viene en las actividades, en la actividad 6, por ejemplo, y en el, en el trabajo final, que es formula un problema. ¿Cómo formulas un problema? Pues simple y sencillamente haciendo una pregunta, ¿sí? O sea, la formulación del problema es realmente una pregunta de investigación. ¿Cuál es el coche que mejor me conviene, no? De los que están disponibles. ¿Cuáles son las aves que viven en el parque cercano a mi casa? ¿Cómo puedo elaborar chiles en nogada? O sea, esas son tres preguntas distintas que van a requerir tres distintos métodos y técnicas de investigación, pero que al ser formuladas como pregunta, nos permiten buscar una respuesta.
Aquí hay que tener cuidado porque es bien común y bien fácil confundir el problema, la formulación del problema, con definir el tema de investigación, ¿sí? Muchas veces les preguntan, ¿cuál es tu problema de investigación? Y responden cosas como, por ejemplo, la pobreza o la legalización de las drogas o el aborto. Pero el problema es que ahí no hay ningún problema, o por lo menos así planteado, pues no está planteando nada de problema, ¿no? O sea, solamente estás diciendo que te interesa la pobreza o la legalización de las drogas o el aborto, pero no has definido ningún problema, ninguna pregunta que quieras responder. Entonces, cuando nosotros formulamos mal el problema, pues va a estar mal toda la investigación, ¿sí? Y aquí, pues sí, es desde ahorita hay que saber eso, ¿sí? Si no hay problema de investigación, no hay investigación. Aunque nos echemos un rollo de 7 cuartillas, de 10 cuartillas, diciendo un montón de cosas, no hay investigación. ¿Y por qué no hay investigación? Porque no hay un problema. La investigación requiere necesariamente de que exista una pregunta que se quiere responder. Si no hay una pregunta, si solamente hay un tema, entonces te puedes hacer una enciclopedia acerca de ese tema, ¿no? Pues hacer la enciclopedia de la pobreza, escribir 100 libros con cosas distintas relacionadas con la pobreza, pero jamás definiste un problema de investigación y por lo tanto no hay investigación, aunque tenga 100 libros publicados, ¿sí? Y esto es muy común, no es nada más, digamos, de estudiantes, un problema de estudiantes. Incluso hay gente que está en la universidad o que escribe libros o que publica artículos que no tiene investigación, porque no generan un problema, porque siguen confundiendo el tema con el problema de investigación. Entonces, esto sí hay que tenerlo muy claro, porque es un elemento muy, muy, muy importante. Y es que si no hay problema de investigación, si no hay una pregunta de investigación, tampoco va a haber una hipótesis, ¿sí? Entonces, ya te fallaron dos cosas, porque como no tienes una pregunta, pues tampoco tienes una respuesta tentativa. Y ahí es donde empieza realmente a tambalear la investigación. No hay investigación. Entonces, formular el problema es el paso número uno, pero también es el paso en el que nos podemos resbalar y caer. O sea, es el paso más importante, ¿sí? Porque a lo largo de la investigación puedes tener algunos tropiezos, pero si formulaste bien tu problema, sabes a dónde vas, o por lo menos tienes una idea que te orienta a qué es a lo que quieres llegar, ¿sí? O sea, el problema de investigación no es la legalización de la marihuana. El problema de investigación es cuáles serían las consecuencias sociales de la legalización de la marihuana. Es una pregunta. Y es una pregunta que está especificando qué es lo que nos interesa saber, las consecuencias sociales. ¿No te interesa eso? Ah, entonces plantea otra pregunta. Ah, a mí me interesa cuáles podrían ser las consecuencias a la salud de las personas. Ah, entonces ya tenemos otra investigación distinta. Porque una cosa es las consecuencias sociales y otra cosa son las consecuencias de salud. Y esto también hay que tenerlo claro porque muchas personas sí les queda claro lo de la pregunta de investigación, pero hacen como 5 o 6 preguntas distintas. Hay que aclarar que por una pregunta hay una investigación. Si tienes 6 preguntas, tienes 6 investigaciones. Y no es exageración, son muchos temas. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata no es nada más de preguntarle a Google, ¿sí? Eh, algo muy superficial y después nada más copiarlo y pegarlo, ¿sí?
Eso no es una investigación, ni siquiera es un resumen, es plagio. Entonces, aquí la cuestión es que si realmente queremos y nos interesa este asunto de llevar a cabo investigaciones, incluso, como decíamos, con los ejemplos de la vida cotidiana, que nos sirven para resolver cosas que nos preocupan, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a hacerlo y hacerlo bien. La primera pregunta es básica, ¿no? Y puede ser lo más elemental que uno quiera. Y lo más, incluso, digamos, aparentemente bobo, ¿no? O sea, a mí me interesa, por ejemplo, saber en dónde está el atún más barato de las tiendas que quedan cerca de mi casa. Eso porque ahí están a donde voy a ir a comprarlo para ahorrarme unos pesos, lo cual es muy válido. Pero eso como no me va a llegar como, o sea, no me va a llegar la notificación a mi puerta, ¿no? Nadie va a venir a tocar y decir, oye, ya sabes que acá está más barato el atún. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Pues voy a tener que ir a las tiendas que me quedan cerquita y voy a tener que preguntar el precio. Y después lo voy a anotar en mi libreta y voy a decir, a ver, en la tienda número uno cuesta tanto. En la tienda número 2 cuesta tanto. En la tienda número 3 cuesta tanto. En el mini super de aquí cuesta tanto. Y entonces, al final hago un comparativo y digo, bueno, pues donde me conviene más comprarlo es en la tienda número X, ¿no? Ya con eso hice una investigación. Aunque suene muy raro, aunque suene muy bobito, aunque suene muy básico, muy elemental, eso ya es una investigación en principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque apliqué la técnica de la investigación de campo para recolectar datos. Y esos datos me están ayudando porque estoy teniendo un beneficio, ¿no? Me estoy ahorrando 2, 3 pesos, lo que sea, pero ya estoy obteniendo algún beneficio. O sea, tampoco fue nada más por ocio, ¿no? Sino que realmente mi investigación me aporta algo. Y esa es la parte importante de la investigación también, qué es lo que te aporta, ¿sí? Y por eso habíamos dicho que es importante también estar motivados al investigar, pues si investigamos cosas que no nos interesan, que no nos agradan, que no nos gustan, etcétera, entonces nuestro nivel de éxito va a ser mínimo. Y es elemental, porque cualquier cosa que hagas que no te interese, pues no le vas a poner suficientes ganas, ¿sí? Entonces, bueno, resumen, la formulación del problema tiene que hacerse en forma de pregunta. Y es muy importante que esta pregunta también sea clara, que sepamos realmente, o sea, por lo menos, qué es lo que queremos resolver. Obviamente no lo sabemos, por eso vamos a investigar, pero por lo menos tienes una idea de qué es lo que quieres saber, ¿no? Como cuando decimos, bueno, pues ¿cómo voy a hacer chiles en nogada? Pues lo estoy preguntando porque no sé cómo hacerlos. ¿Cuál es el carro que me conviene mejor para mi negocio? Pues tengo que ver, por eso estoy preguntando, ¿no? Si lo supiera, pues ya no tendría necesidad de investigar. Acuérdate que dijimos que investigar viene de vestigio, que es el seguir pistas. ¿Y por qué seguimos pistas? Pues porque no tenemos el mapa completo. Entonces tenemos que recoger pieza por pieza, después armarlas y entonces llegar a una conclusión. Bueno, pero este es el primer paso y aquí tenemos 4. ¿Qué es lo que sigue? La delimitación del marco teórico. Bueno, una vez que nosotros tenemos nuestra pregunta de investigación, vamos a tener que ver si esta pregunta alguien ya la resolvió. Porque si alguien ya la resolvió, entonces es bastante inútil que nosotros volvamos a tratar de descubrir la rueda, ¿sí? Ojo, aquí toma en cuenta que hay 2 situaciones. Vamos a suponer esto. Quiero aprender a hacer chiles en nogada. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Pues buscar una receta.
ahí he delimitado mi marco teórico, porque mi marco teórico es justamente esos documentos en los que me van a decir paso por paso cómo voy a elaborar un chile en nogada. Pero ponte en la situación de la primer persona que hizo los chiles en nogada. Vas a ver que su situación es muy distinta, porque ahí esta persona no tenía la receta, ¿sí? A lo mejor ni siquiera tenía la idea clara de qué iba a hacer. A lo mejor tenía la pregunta, a ver, tengo estos elementos, tengo chile poblano, tengo un relleno bien sabroso de carne que me sobró y tengo una salsita que se puede preparar así y así. Y entonces, ¿qué puedo hacer con estos elementos? Y ¡pum! Se le prende el foco y dice, mira, abro el chile y le meto el relleno y luego le echo la salsita encima y le voy metiendo ahí algunos elementos como la ramita de pasote o la granada y entonces, ¡pum! De repente ya tenía el chile en nogada. Pero si situación de esta persona es bien, bien distinta de la de nosotros, porque nosotros nada más vamos a buscar el documento. Entonces, nuestro marco teórico está delimitado por los recetarios o las recetas para hacer chiles en nogada. Pero a esta persona, la primera que haya hecho los chiles en nogada, no le pasó igual. O sea, ella tenía nada más una cuestión experimental, ¿sí? Porque tenía ahí los elementos, quería saber qué era lo que podía hacer con ellos, algo que saliera padre, etcétera. Y bueno, su situación ahí era distinta, porque el marco teórico que tenía estaba muy abierto, no tenía antecedentes, ¿sí? Pero si nosotros ya tenemos la receta, entonces no tenemos necesidad de inventarla, ¿sí? Nada más vamos, la bajamos y la vemos. Entonces es un proceso muy distinto, ¿sí? Por eso es que el marco teórico nos ayuda a ver, alguien ya resolvió esta pregunta que a mí me está llamando la atención. Puede ser que sí y puede ser que no, pero eso te lo va a dar el marco teórico. ¿Y cómo sé lo que dice el marco teórico? Bueno, es que tienes que hacer una investigación documental. Aquí sí es investigar si alguien ya tiene la respuesta a tu pregunta. Si hay un documento que ya tenga esa información. Si no hay un documento que tenga esa información, entonces tienes que proceder a elegir. ¿Por qué? Porque viene el tercer paso, la selección y ejecución de investigación. Vamos a suponer que te preguntan acerca de cuáles fueron las condiciones que provocaron la Revolución Francesa. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿cuáles fueron las condiciones sociales que dieron origen a la Revolución Francesa? Vamos al marco teórico. ¿Hay documentos que hablen sobre el tema? ¿Sí o no? Pues sí los hay. Hay mucha gente que ha investigado el tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro marco teórico nos está indicando que lo que nosotros necesitamos hacer es una investigación documental. ¿Por qué? Porque la información la vamos a ver en los documentos. De ahí vamos a obtener los datos que necesitamos para responder nuestra pregunta. Pero si no hubiera documentos que tuvieran esa información, entonces vamos a tener que decidir para seleccionar y ejecutar nuestra investigación. ¿Necesitamos una investigación de campo o necesitamos una investigación experimental? ¿Sí? Entonces ya vemos que también la investigación documental solamente es necesaria cuando nuestro marco teórico nos ha dicho que ya hay una respuesta a nuestra pregunta, ¿sí? Mientras que el procedimiento de campo o el procedimiento experimental aparecen solamente cuando no existe esa información y nosotros tenemos que obtenerla, ¿ok? Una vez que llevamos a cabo algunas de estas tres técnicas de investigación, ya sea que obtengamos los datos a partir de documentos u obtengamos los datos por medio de el registro de datos de campo
o de experiencias en el laboratorio o haciendo cosas, vamos a elaborar nuestro informe. ¿Y qué va a venir en el informe? Pues va a venir la respuesta a la pregunta que hicimos al formular el problema, ¿sí? O sea, el informe básicamente es decir, a ver, nosotros preguntamos esto y lo que encontramos es que la respuesta a esta pregunta es esto y esto y esto y esto. ¿Con qué técnica de investigación? Ah, bueno, yo utilicé la técnica de campo porque no había registros acerca de las aves que viven en el parque aquí de la colonia Santa Teresita. Ah, ok, entonces tú registraste estos datos y los presentas en el informe. Ah, no, yo registré mis experiencias sobre cómo hacer galletas. Ah, ¿y qué técnica de investigación utilizaste? Pues experimental, porque tuve que experimentar y tuve tantas experiencias y a la experiencia número 16 ya me salieron las galletas, ya no estaban duras, ya no estaban poco cocidas, ya estaban bien. Entonces, vamos registrando todos esos datos. Entonces, también en la investigación documental, pues al final respondemos la pregunta y decimos, bueno, en estos documentos fue donde encontramos la información que nos hacía falta. Se acabó, nada más. Y con eso hemos concluido nuestro protocolo de investigación. Entonces, como puedes ver, hay un elemento común a, a toda investigación, que es, empieza por un problema que se debe de formular en forma de pregunta y termina con la respuesta a esa pregunta. Pero entre la pregunta y la respuesta, puedes ocupar alguna de estas técnicas de investigación dependiendo de si ya hay suficiente información para responder tu pregunta en documentos o si no la hay, porque si no la hay, entonces la vas a tener que buscar. ¿Y cómo la vas a buscar tú? Pues a través del método o la técnica de campo o experimental. ¿Ok? Bueno, pues esto es respecto a esta parte de investigación, el proceso de investigación. Recuerda que si no tienes claro alguno de los elementos de el curso en esta parte, pues puedes comunicarte, hacer tus preguntas vía el mensajero de la plataforma o vía el correo electrónico y con mucho gusto tus preguntas serán respondidas en un tiempo breve. Recuerda que el domingo antes de la medianoche es la fecha límite para entregar las actividades de la unidad 3 y la próxima semana entramos ya a la etapa de integración que como su nombre lo indica, pues ya es la etapa final y hay que repasar porque las dos actividades finales pues se parecen mucho o recuperan muchos elementos de las que ya hemos venido haciendo. Entonces, si tuviste alguna puntuación por ahí un poquito baja en algo o alguna observación, pues te recomiendo que la revises para que tus actividades finales, que son las que tienen mayor peso en la calificación, queden muy bien. Y pues bueno, esto es todo, que se la pasen muy bien en esta noche y que se diviertan y nosotros nos estamos viendo el próximo miércoles en la penúltima transmisión. Bueno, que tengan excelente noche.